Amigos y amigas de Ávila TV, bienvenidos a tu podcast favorito dedicado a los análisis más importantes al séptimo arte, Entre Películas. Además, un episodio muy especial para nosotros por dos razones. Primero, finaliza esta primera temporada de nuestro podcast y en segundo lugar, pues le dedicamos esta segunda parte a nuestro cine, al cine venezolano. Antes de seguir con nuestro análisis, los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales, vía Instagram, @Ávila TV Suena, @Entrepelículas 2022. Ricardo Romero, mi lado. Mariana Yepes, tenemos en el caso de nuestras redes personales, @Ítaca Náufrago y Náufrago de Ítaca para Instagram. Y nuestro canal de YouTube, Ávila TV, mis redes personales en Instagram y Twitter, @Mariana Yepes. Bueno, Ricardo, hablamos un poquito en el episodio pasado pues de los clásicos de nuestro cine. Hablamos también de los grandes directores. Pero sigamos también pues en esa onda. Este fin de semana que pasó vi una película que para mí es una de las películas más importantes de nuestro cine, que es País Portátil. Sin duda alguna, País Portátil, dirigida por Iván Feo y Antonio Gerandi. Esta película, a mi juicio, es un gran retrato de nuestras contradicciones, de nuestras luchas, de muchas de las cosas que nos aquejan y que todavía son vigentes en nuestra historia. Está basada en una gran novela también. Esta es la novela de Adriano González León. La tengo también fichada como una de las novelas más importantes de la literatura venezolana. Esta novela que va desde un contexto histórico y a la vez disruptivo, mostrando esa realidad plasmada desde la Guerra Federal hasta la Cuarta República. Allí vemos cómo clases políticas y sociales manipulan al país a su antojo y bueno, es un país portátil, es un país que se puede llevar en una maleta, que realmente es un país manipulable, es lo que se está mostrando allí. Es una película que en su momento causó cierto revuelo, bueno, porque parte de esa clase política que en ese entonces dominaba en la Cuarta República se sintió como ofendida por algo sería, por los contenidos allí, pero yo lo que creo es que tanto Iván Feo como Antonio Gerandi lo que estaban era desnudando a un sistema. No se trata específicamente de personas, de familias, sino es un sistema que llevaba a tener un país, si se quiere, con un problema de identidad, desmembrado, con unas masas, entre comillas, manipuladas. Creo que todo eso que se ve en País Portátil, tanto en la novela como en la película, era para nosotros un análisis y a la vez una gran reflexión, porque en País Portátil lo que se propone es un cambio y el cambio que se hace es a través de una lucha. Y bueno, no vamos a hablar específicamente de un spoiler, pero la película finaliza mostrando cómo hay una lucha histórica, hay un hilo histórico, hay un mecate histórico a través de una familia. Eso es lo que se retrata al final de la película, y la película es un final abierto. Es un final abierto que afortunadamente ni Iván Feo, ni Antonio Gerandi, ni el propio Adriano González León pensaron en una segunda parte, porque es una película perfecta, tal y como está planteada. Tendrá algunos detalles en el caso del sonido, que sí hay, uno ve hoy día para la época, pero una película totalmente muy bien producida, muy bien guión escrita, espectacular, actuaciones magistrales, tiene buena fotografía. Bueno, el mismo Iván Feo actúa en la película, actuaciones hace una gran actuación, pero hay que tenerla como una de las mejores películas hechas en Venezuela. Así es. Hay que felicitar a Iván Feo y a Antonio Gerandi por habernos dado este gran clásico. Pero también, Ricardo, hablar de nuestro cine, hablar de nuestra filmografía, pues es también pasar por los documentales. Carlos Oteiza, por ejemplo. Carlos Brito, Ángel Palacios, además referentes icónicos de nuestro cine. Jesús Enrique Guedes. Así es, pero hablemos de los documentales. Bueno, mira, ya que hablaste de los documentales, tiempos de dictadura de los últimos que se han hecho en este país, interesante cómo podemos ver a un Marcos Pérez Jiménez
con un discurso, con un relato, con una narrativa hacia lo nacional, a pesar de haber sido digamos, un aliado de los gringos en su momento. Si bien a mí, por ejemplo, me pasa con tiempos de dictadura, no estoy muy de acuerdo a lo que fue el contexto porque fue una visión muy rosa hacia lo que fue la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Es un documental muy bien hecho, con claro, testimonios. Pero además, no es tan rosa en el sentido que muestra muestra la megalomanía de... También. La muestra claramente, muestra es como que... jugar con Dios y con el diablo. Sí. Soy yo que quisiera con yo lo que con creo es tiempos que de Carlos dictadura. Oteiza, que bueno, tiene una visión del mundo y que si me hubiese tocado a mí hacerlo, yo hubiese retratado cosas más oscuras. Pero creo que también vimos de la dictadura de Pérez Jiménez tanto de eso, que Carlos Oteiza juega con mostrar a un personaje humano, con mostrar a un personaje que llega al poder de tantas pugnas y rodeado de tantos intereses, que bueno, él en algún momento pensó, yo quiero dejar una huella para el país, y bueno, podemos decir, como lo han dicho ya algunos historiadores, que el mejor ministro de obras públicas que ha tenido jamás Venezuela, en definitiva ha sido el propio, esa visión keynesiana de ver las grandes infraestructuras que todavía tenemos hoy y que en el país no hay infraestructuras, digamos, tan desarrolladas y tan bien pensadas y planificadas como las que como las que se hicieron durante el gobierno de Pérez también, Jiménez. por ejemplo, un documental como Miami Nuestro. Bueno, el Miami Nuestro... Que cuentan ese casino entre bueno, el ese derroche. Miami Nuestro es un retrato de la cifrinada venezolana. O sea, eso es indudable. Hay que verlo todo en su contexto. Un país donde emerge una gran riqueza, así como lo dice aquel personaje de Rudy Rodríguez en esta película de Carlos Apuras, cuando ella dice una riqueza que no supimos comprender. Esta riqueza que le llega a estos venezolanos de clase media, baja, clase media alta, que llevan una doble vida. ¿Cuál es la doble vida que llevan estos personajes? Bueno, en Venezuela tienen sus negocios, tienen sus tiendas, en sus centros comerciales, como el CCT, como el Unicentro del Marqués, sí, que son los centros comerciales de la época. Y entonces, el Centro Comercial Chacaíto, entonces tienen sus tiendas de ropa, tienen sus tiendas de perfumes, todo eso lo traen de Miami. Y luego van a pasar temporadas en sus apartamentos en Long Beach, en Sunset Boulevard, El casino. Sí. Totalmente, un derroche de plata. Es un derroche de dinero, pero es un derroche basado en una Venezuela, entre comillas, saudita, una Venezuela que llegó a tener, para la época, un barril de petróleo rondando los $100, siendo Venezuela entre el segundo y el tercer mayor productor de petróleo de la época. Pero hablemos también un poco pues de esa pausa que tuvo el cine venezolano, por ejemplo, hacia finales de los 90, de los años 90, perdón, principios de los años 2000. Hay un impulso allí. Hay un impulso, pero hasta allí había muy poca filmografía que Sí, había poca filmografía, pero con la creación del CENAC, del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, en 1994, también hay una ley de cine, quizás no la ideal, pero hasta el momento era una ley interesante, que luego empieza a crearse una plataforma. Esa plataforma que es creada durante el gobierno de Hugo Chávez y que conforma... Y que impulsa de nuevo además sí, la producción nacional. la producción Yo independiente rescato, sobre todo. Además de esos años 2000, por ejemplo, es que tengo películas muy flash, por ejemplo, Ladrón que roba ladrón, Caracas, Amor a Muerte, recuerdo también que vino. Y vino todo un boom luego con una película como Secuestro Express. Sí, bueno, que levantó además grande. Una película de Jonathan Jakubowicz, donde vemos inclusive a un Rubén Blades allí. Pero Mariana, antes de seguir con esto, tenemos que recordarle a nuestra gente las redes sociales. Entonces tenemos @Ávila TV Suena, @Entrepelículas 2022, nuestro canal de YouTube. Ávila TV, mis redes personales en Instagram y Twitter, @Mariana Yepes. Siguiendo con la película de Jonathan Jakubowicz, esta es una película que también mete un poco lo que ocurre en Puente Yagú, ¿no? Lo mete así como un flashback. Tenemos allí a 3 raperos venezolanos
Que en su momento eran los 3 dueños. Sí, los 3 Eran dueños. El vudú, Y ya el hay Nica 13. y el 13. Entonces, a mí me encanta de verdad el papel que hace Vudú en la película. No, y uno me de los referentes de la salsa como lo es Rubén Blades. Rubén Blades, sí. La película habla de una situación que mediáticamente se hizo recurrente en Venezuela. Eso es una cosa que ocurre en todo el mundo. Pero la película busca, de alguna manera, posicionar. Eso, la película tiene una doble intencionalidad desde el análisis que yo hago. Es de decir que en el país están pasando estas cosas, pero que a la vez hay que hacer un cambio. La película nos muestra que hay que hacer un cambio político. No, yo pienso es como un cambio de actitud, lo que quiere más plantear allí Jakubowicz. Lo que quiere es mostrar una visión individualista y personal de que ese final donde hay una especie de síndrome de Estocolmo. No, y hay un síndrome de Estocolmo donde la doctora o la médica que es secuestrada se enamora del secuestrador, pero además no se enamora de cualquier secuestrador, se enamora del secuestrador que es el más educado desde el punto de vista académico, se enamora del secuestrador que el a nivel real con los 3 dueños era lo que se planteaba, porque Niga y Vudú venían pues de un barrio, todo esto, y 13 era el preparado, el chico que hablaba inglés, que había estudiado música en los Estados Unidos. Sí, y además es el que, según el canon occidental de la belleza, era el más lindo de era el más atractivo para... Pero otra cosa que allí se imprime, y yo creo que hay unos valores allí desarrollados interesantes, cuando él le dice a ella le pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué si tú que estudiaste, tú que eres un tipo pensante, tú que eres un tipo bonito, ¿cómo se te ocurre meterte en esto? O sea, ¿cómo haces esto? Entonces él le dice, mira, el problema no es que tú tengas plata, el problema es que me lo restriegues en la cara. Jonathan Jakubowicz quiso darnos una moraleja allí, como diciendo, bueno, mira, tenemos que ser humildes, tenemos que ser personas trabajadoras, pero a la vez no estar pantallando tanto. Ese valor, de alguna manera, lo rescato, pero sigue siendo una cuestión individualista, porque ahí nos está planteando un cambio de una realidad social que tiene que ver con la materialidad. Además, una de las cosas que yo creo que marcó también Secuestro Express, que creo que nos pudo jugar una mala pasada en nuestra filmografía, es que se apostó a un cine con una temática social, pero muy hollywoodense. Muy hollywoodense, todo era un tema de tiros, un tema de barrios, que no está mal decirlo, pero tuvimos un cine demasiado marcado, donde las groserías eran excesivas, totalmente excesivas. Pero bueno, tenemos entonces también una película como La Hora Cero, que nos marca entonces una pauta hollywoodense. Zapata 666. Yo sentí que estaba viendo CSI Miami versión venezolana. Además, el rubio policía, a mí me recuerda a Horacio totalmente. Sí. Pero bueno, efectivamente, pues se apuesta a un mercado hollywoodense. Pero hay que recordar que la película sí tiene una realidad nacional. Claro. Cuando uno lee una novela como la de Zuniaga, Adiós a Miss Venezuela, sí, Zuniaga, que es un gran novelista venezolano contemporáneo, que tiene novelas como La Otra Isla, Esta Gente, y esta novela, que es parte de una trilogía, que es Adiós a Miss Venezuela. Hay algo de eso acá en esta película, donde pareciera que gran parte de la sociedad venezolana se identifica con el modelo de las Misses, con esa gran ilusión o ese escenario artificial. Hay un gobernador allí de la Cuarta República que, si bien es cierto, es una caricatura de Antonio Ledesma, no está tan lejos de mostrar al personaje. Pero lo cierto es que la película apuesta a hablar de algo que ocurrió en Venezuela, que ocurrió en una clínica del este de Caracas, al estilo hollywoodense. Es una narrativa totalmente gringa, a mi juicio. Está bien hecha, muy bien realizada. La actuación de Zapata a mí me gustó, me parece una buena actuación.
de Zapata con la protagonista es muy buena. El papel de Rolando Padilla. Sí, nunca Rolando te lo Padilla. esperas. Es un Rolando buen guión, Padilla. es una película Rolando con- Padilla es el gobernador de Caracas. El gran Rolando Padilla. Sí. Pero también hemos apostado a un cine histórico, con temáticas históricas. Tenemos, por ejemplo, películas como Manuela Sáenz, Taita Bóvez. Bueno, Manuela Sáenz de Diego Rísquez. Yo con Diego Rísquez, de quien siento una profunda admiración, pero que con quien también tengo mis desencuentros, el fallecido y gran cineasta Diego Rísquez. Fíjate, Manuela Sáenz con Beatriz Valdés, una gran actriz cubano-venezolana, en el papel de Manuelita, busca de alguna manera reivindicar la figura de Manuela, desmontar idealizaciones que hay en torno a ella. O sea, era una mujer con un gran carácter, con una visión del mundo también. Manuela no era esa simple, digamos, mujer que era la amante del Libertador, no. Ella era una gran luchadora social, era una mujer preocupada por la emancipación americana, y allí, digamos, Diego Rísquez muestra ese espíritu, pero hay cosas sobre las cuales él, a mi juicio, no explotó muy bien. Hablemos también, Ricardo, pienso yo que es súper importante para nuestra filmografía las dos versiones de Bolívar que se han hecho en los últimos Sí, tiempos. Yo me la de quedo, Arbelo, ojo, me quedo, La de la Mata. me quedo con el guión de Luis Alberto de la Mata, pero me quedo con la realización de Alberto Arbelo. O sea, la Rescato, realización de Alberto además, Arbelo tiene... la actuación de Edgar Ramírez. Pero también son, digamos, dos momentos de Bolívar distintos, porque estamos hablando de un Bolívar que, cuando se pierde la Primera República, tiene que exiliarse. O sea, estamos hablando de dos momentos distintos. En cambio, en el caso del Bolívar o Libertador, donde Edgar Ramírez, no me parece que fue el Libertador más acertado a nivel de actuación. No está mal su actuación, pero creo que no, o sea, no me deja ver el Bolívar que yo considero era el Bolívar pensante, el Bolívar estratega. Yo lo que veo es un Bolívar más hacia el héroe occidental, o sea, lo veo de esa manera. Sí tiene grandes cosas esta película, hay una gran fotografía, Por supuesto, hay unos también escenarios bien rescatable, mostrados. No me gustó mucho el Santander, me parece que ese Santander es muy flojo. Pero es una película que sí tiene, a mi juicio, a mi sentido, la veo como bien hecha, ¿no? Es una película entretenida, es una película que muestra, por decirlo de alguna manera, parte de esa historia, retrata un poco eso que poco se cuenta de Bolívar, que es su relación con María Teresa del Toro, incluso cuando él estuvo en España. Que le pegó el pelotazo al príncipe, que luego sería el rey. Y bueno, eso muestra también que Bolívar tenía sus relaciones de mantuanaje con la realeza, o sea, había una cercanía con la realeza española, y que él conocía muy bien, y por eso supo luchar contra ella. Ahora, bueno, ya nos enfocamos un poquito Pero hacia el Luis documental. Alberto La Mata. Vamos a hablar de Bolívar, el hombre y las dificultades. Genial. Esa fue una película que fue muy atacada políticamente. Y como buen historiador, para mí uno de los mejores guiones que se han hecho. Sí, es una película con un guión muy bien desarrollado, inspirado en el libro de Miguel Acosta Sáenz, del mismo nombre, Bolívar, Acción y Utopía del hombre y las dificultades. Muestra a un Bolívar que también tenía contradicciones. Primero porque el Bolívar de la Primera República era defendiendo a la clase que tenía los recursos para poder hacer la lucha de independencia. Aquí vemos a un Bolívar que se da cuenta de sus errores, se da cuenta de que no puede seguir bajo ese camino de lucha, se reúne con Petión. Es el Bolívar que cambia. Rescatables Sí. que habían quedado como en una especie de olvido. Ricardo, pero ya hablamos, por ejemplo, de los documentales, hablamos de nuestras películas históricas, hablamos también, pues, de nuestras películas premiadas. Bueno, Azul y no tan rosa. Azul y no tan rosa, una película de Miguel Ferrari, gana un premio de ópera prima. Es una película en defensa de, digamos, de la diversidad sexual. Habla sobre la intolerancia.
hacia la diversidad sexual. Y bueno, es una película que tiene ese planteamiento interesante. Creo que es una película que también toca un tema, digamos, delicado, y que lo toca muy bien, lo maneja muy bien. Bueno, ese papel que hace Hilda Brand. Estupendo. De verdad, Me genial. encantó. Creo que ha sido su mejor actuación. Sí, hasta el ella hace momento. un Es una de las papel, que más me un gusta. papel de trans y lo hace bastante bien. Estupendo. Creo que resalta mucho, pero también tenemos que hablar de películas como Delirio se llamaba. Sí, Hilda Delirio, Brand. sí. Desde allá, esta película que fue premiada en Venecia, yo voy a decir algo que pareciera ser disonante en todo esto. Es una película bien hecha, pero no retrata la realidad venezolana. No. O sea, mostrar a un hombre mayor, homosexual, No, y con una que historia luego un se poco va a un inconclusa, que no que sabe. está buscando a un muchacho en un Exacto. barrio. O sea, eso no sé qué tan realidad sea para Venezuela, cuando pareciera que gustó mucho en Europa, porque pareciera ser una película europea hecha en territorio En venezolano. territorio venezolano. Ahora, esta película de Vigas definitivamente es una película con un buen guión, con una buena fotografía, tiene una buena narrativa. Pero ¿sabes? para mí con un guión poco convincente. Yo creo que el Una guión historia que no es de termina una realidad que de no cuajar. que no es la nuestra. Y sí queda como inconclusa, y cuando digo inconclusa es que hay historias que no necesariamente tienen que obedecer al principio y al fin, como de repente vemos retratada en grandes clásicos, pero yo me refiero es al hecho de que no está realmente narrando algo que está ocurriendo en el país. Pareciera que está ocurriendo en otra parte. También hay que recordar películas como la de Mariana Rondón, como Postales de Leningrado, Postales, Pelo Malo, sí. El chico que miente también. sí, forma parte. de Mariteu Gas. Punto y raya, la Punto y raya. inolvidable punto y raya. Pero hablemos también de nuestros cineastas, pues que continúan apostando al cine Bueno, venezolano. Esther Picharalambidi con 2 óperas primas. Buena, además bueno, ahorita estupendas. tiene buena broma, Qué Bromelia. buena broma, Bromelia, los invitamos a Pero todos a Libertador verla. Morales, no podemos Ay, olvidarla. por supuesto, el Sí. gran Libertador Morales, el Que- justiciero. Es una película muy fresca, bueno, retrata a un motorizado en Caracas. Hay una que los película vemos. también, Ricardo, que para mí es una de mis películas venezolanas favoritas, El Amparo. El Amparo, Una película que siento que pasó bien por hecha. debajo Bien hecha. de la mesa y es una gran Karen película. Valencillos hizo un gran guión. La película incluso yo creo que es un gran retrato de nuestras contradicciones. Totalmente. Es un gran retrato de eso, y El Amparo, digamos, recuerda un momento duro, difícil de los derechos humanos en Venezuela, y de cómo el poder puede tapar realidades, y también cómo a través del arte, a través del cine, se destapan esas realidades y se exponen. No, y rescatemos también ese cine rosa que tiene historias espectaculares como es El Manzano Azul, Samuel. Bueno, y el cine animado, inclusive, También. que hablamos en uno de estos capítulos de nuestra temporada del cine animado. Bueno, hay que recordar H2O, Misión H2O, una gran película, bellísima, hecha en stop motion, así como se han hecho grandes películas en la industria del cine. Esta película también premiada. Volvamos también a otras películas premiadas como La distancia más larga. Rumor de las piedras. Sí, también. mira, hay tantas películas que hablar del cine venezolano que 2 capítulos Nos no es quedamos suficiente. cortos. Ricardo, y para ir finalizando, tu top 3 del cine venezolano. Bueno, voy con Luis Alberto Lamata, por supuesto. Para mí, la mejor película que se ha hecho en Venezuela se llama Jericó. Es una gran producción a nivel de actuación. Cómo olvidar a Cosme Cortázar, o incluso esa breve actuación de Alexander Milik es desafiante. Y ese contexto histórico, esa transmutación de mundos allí. Para mí, Jericó es la mejor película venezolana. Luego podemos hablar en mi caso, País Portátil, Iván Feo y Antonio Gerandi, una gran película, una gran realización, un gran guión, unas excelentes actuaciones. Y bueno, Román Chalbot, para mí Román Chalbot hizo una gran película que no es la más nombrada o la más premiada, como ha sido el caso del Pez que Fuma. Para mí su mejor película es El rebaño de los ángeles.
Bueno, para mí en mi top 3 está primeramente Paris Portátil, también lo rescato. En segundo lugar está una película que no hemos hablado de ella, pero sin duda alguna para mí es una joya del cine venezolano, que es La Boda. Y me quedo en tercer lugar con Aventurera del señor Pablo de la Barra. Pero me quedo corto, yo tengo mi lista del top 5, 10 hasta un top 20 podemos tener de nuestra película favorita es que del cine son, venezolano. inclusive la podemos en algunos casos tratar por género, porque el cine venezolano es muy amplio. El cine venezolano, yo estoy dejando en mi top 3, por ejemplo, a uno de mis cineastas favoritos, como es Clemente de la Cerda. Pero bueno, el tiempo se nos va en esta primera temporada. Vamos a seguir para las próximas, seguir hablando de cine venezolano, cine latinoamericano, de todos los géneros. Y bueno, les recordamos que nuestras redes sociales son @AvilaTVSuena, @EntrePelículas2022, nuestro canal de YouTube. Ávila TV a través de nuestro canal de YouTube, mis redes personales, Instagram y Twitter, @Mariana Yepes. @Ítaca Náufrago y @Náufrago de Ítaca por Instagram. Bueno, vamos a decirles que ha sido para nosotros, para el equipo de Ávila TV, para todo este equipo de producción, haber estado con ustedes en esta primera temporada. Esperamos continuar con más del cine, con más de los análisis de estas películas, y bueno, interactúen con nosotros a través de las redes. Nos pueden hacer las preguntas, pueden ustedes hacer sus aportes, pueden inclusive sugerirnos temas para los próximos capítulos. Y bueno, Mariana, creo que súper abierta la invitación pues con toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en este podcast pues dedicado al séptimo arte, dedicado al cine, a esas grandes películas, esos grandes directores pues que tanto recordamos entre nosotros. La invitación es además a que vean cine venezolano, a que acompañen a nuestro cine. Seguimos haciendo cine, apostando además a los nuevos talentos. Será entonces hasta una próxima temporada solo por Ávila TV, en tu podcast favorito Entre Películas. chao.